¿Alguna vez has estado en silencio, pero con una batalla en tu mente? Escuchando una voz que dice, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, estás solo, no eres suficiente. Hoy vamos a hablar de una batalla que muchas veces es mucho más fuerte en nuestra mente que lo que está ocurriendo en nuestro exterior. Hola amados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que se estén conectando a mirar este nuevo episodio de Volviendo a Casa Podcast. Les doy una súper cordial bienvenida y hoy, así como hablaba un poco en la introducción, vamos a ganar una batalla, pero no vamos solos, vamos con el Espíritu Santo a ganar la batalla de nuestra mente. Lo primero es que esto no tiene que ver con un tiempo de caminar con el Señor. Puedes tener un día de haber conocido a Cristo o de haber entregado tu vida a Cristo, o puedes tener un mes o puedes tener 20 años en el Evangelio y caminando con el Señor. ¿Y por qué la mente? ¿Por qué la mente es un campo de batalla espiritual? Todos enfrentamos batallas mentales. Podemos estar hablando de la procrastinación, de pensamientos de fracaso, dudas sobre nuestra identidad, quién soy, cuál es mi propósito, qué hago con mi vida. Y es que la mente es la parte del alma donde pensamos, donde razonamos, pero también donde tomamos decisiones. El diseño que Dios hizo para nuestra mente es que sea gobernado por el Espíritu Santo y la verdad de Dios. Cuando la mente se renueva con la palabra, la vida entera cambia. Por eso, en Romanos 12:2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si lo leemos en una traducción un poco más actual, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Dios no empieza transformando un comportamiento, porque eso sería bastante fácil. Empieza transformando nuestra manera de pensar. De repente muchos creemos cuando llegamos al Evangelio que por cambiar ciertas conductas que en realidad son pecados, como mentir, fumar, tomar desenfrenadamente, reaccionar mal, pero distinto es cuando el Señor transforma nuestra manera de vivir por medio de una renovación de nuestro entendimiento. Entonces el comportamiento por consecuencia va a cambiar de manera natural. Ya no es porque alguien quizás me dijo o me lo impone o me lo dice o porque lo escuché en algún lugar en la iglesia o porque alguien me dijo que eso no estaba bien. Nuestra mente todo el día hay una batalla del bien contra el mal, del espíritu contra la carne. Y esa batalla está constantemente en nuestra mente en cada decisión que vamos a tomar, en cada pensamiento que tenemos. Por eso la mente es tan importante y por eso el enemigo juega muchas veces a poner pensamientos en nuestra mente para distorsionar la verdad de Dios. De hecho, la Biblia nos advierte en muchos versículos acerca de que en los últimos tiempos vamos a vivir engaños, confusiones, falsedad. Por ejemplo, en Mateo 24:24 habla de falsos cristos que intentarán engañar. Y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces habla de que estamos viendo en una generación que puede ser engañada fácilmente. Y de hecho hoy en día tenemos tantos medios para ser engañados por medio de la televisión, de las redes sociales, los medios de comunicación. También en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, describe a una generación egoísta y descontrolada. Quizás les va a hacer sentido con lo que vivimos hoy, pero dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ellas. A esos evita, de hecho, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué ocurre? Que la mente es el campo donde se define la obediencia, la identidad y nuestro destino.
El enemigo no necesita ni siquiera tocar nuestro futuro si puede influenciar nuestros pensamientos hoy. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3 y 4, dice que las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que son poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La batalla que nosotros enfrentamos no es una batalla que se pueda resolver con argumentos del mundo, tiene que ver con las armas que el Señor nos ha entregado, que cuáles son, por supuesto que la oración, la lectura de la palabra, estar en constante comunión con el Señor. Esas son las armas de nuestra milicia y esas son las que efectivamente nos van a ayudar a desbaratar esos argumentos, esas estructuras mentales que se van haciendo por distintas situaciones que vivimos, por heridas que ocurrieron en el pasado, por experiencias, etc. Una fortaleza que se genera en nuestra mente es algo que parte desde un pensamiento. Y ese pensamiento ya no solamente quedó en la mente, sino que se convirtió en una palabra. Por ejemplo, estoy solo. Primero pensé que estaba solo, luego dije que estaba solo, luego hago acciones de soledad. Luego esa acción genera un hábito, ese hábito genera un carácter y ese carácter es lo que nos lleva a nuestro destino. Pero ¿de dónde partió toda esta cadena? De un pensamiento. Todos estos son problemas, lo que les he dicho hasta ahora. Pero ¿cómo renovamos la mente? Y el Señor es tan hermoso que nos dio una habilidad que se llama neuroplasticidad. Esa habilidad nos permite el poder renovar nuestra mente. Básicamente que un hábito se genera en 21 días, nuevas creencias pueden pasar hasta 66 días o más de 2 o 3 meses para generar una nueva creencia en nuestra mente. Pero renovar nuestra mente es un proceso que es diario, es un proceso que es continuo, no es automático, no es emocional y es muy intencional. Hoy quería compartir no solo todos los problemas que ya todos sabemos, sino compartir 3 claves que el Señor ha hablado a mi corazón para poder efectivamente derribar esas fortalezas mentales que surgen a partir de un pensamiento. Ahí quiero que tomen papel, que tomen lápiz. Les voy a dejar algunas preguntas. Pueden detener el video en cada una de las preguntas y responderlas, o bien cuando finalice el video, usted responde cada una de las preguntas. Y la primera de estas 3 claves tiene que ver con detectar o identificar qué estoy pensando. Lo segundo, ¿este pensamiento me produce paz? ¿Me produce miedo? ¿Me produce ansiedad? Ahora vamos con la pregunta 3. ¿Este pensamiento me acerca a Dios o me aleja de Dios? Pregunta número 4. ¿Estoy confiando en Dios o estoy tratando de darle una ayudadita con mis propias fuerzas o con mis propias herramientas? Estas 4 preguntas nos van a ayudar en el primer paso, en la primera clave que tiene que ver con detectar lo que estamos pensando. Una vez que detectamos cuál es ese pensamiento, viene la parte 2, que es confrontar ese pensamiento con la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto que estoy pensando? Que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos va a llevar a confrontar este pensamiento con la verdad de Dios. Les voy a dar un par de ejemplos de pensamientos y de cosas que también en algún momento yo pensé, que yo he vivido. Por ejemplo, con pensamientos de escasez. A lo mejor estás pensando, mi sueldo no me va a alcanzar para llegar a fin de mes. A lo mejor ese es el pensamiento. Y con las 4 preguntas que hacíamos ahí en el primer paso lo vas a detectar. Ok, detecté que tengo un pensamiento de escasez. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la escasez? Yo les voy a dar un ejemplo, está en Mateo 6, del 26 al 33, que dice: miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estas son palabras de Jesús. ¿Cuál es mi pensamiento? Que no me va a alcanzar. ¿Qué dice el Señor? Que ni las aves del cielo, ni los lirios del campo han pasado necesidad. Y Dios se ha preocupado por sus vestidos, por su comida. Entonces, ¿cuánto más se va a preocupar por cada uno de nosotros? Detecté el pensamiento, lo confronté con la palabra, y ahora viene un tercer paso que tiene que ver con reemplazar ese pensamiento de escasez por la verdad de la palabra. ¿Y cómo se hace eso? La batalla de nuestra mente es un proceso continuo, y me ha ocurrido que he detectado algún pensamiento, sea de escasez o sea otro, y lo confronto con la verdad de la palabra. Inmediatamente llega a luz. El Señor quita esa mentira de mi mente y es reemplazada por esta palabra de Dios. A veces es inmediato, pero otras veces, como bien lo mencionaba antes, puede ser un proceso que sea de días, de semanas o de meses. Lo importante es que al detectar este pensamiento yo lo confronto con la palabra, con la verdad de la palabra, y en oración le pido ayuda al Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo de Dios, yo estoy pensando que no me va a alcanzar, que me va a faltar, pero la palabra de Dios dice esto. Ayúdame no solamente a que esto me quede como un conocimiento, sino que yo pueda vivir esta verdad de la palabra cada uno de los días de este mes. En el nombre de Jesús, amén. Otro pensamiento que de repente es muy recurrente, y estoy segura que no soy la única que ha tenido esta batalla en la mente, de repente tiene que ver con la soledad. A veces viene ese pensamiento de: estoy solo, me van a abandonar, nadie me quiere, todos me odian, como en la canción. Pero ¿qué dice la verdad de la palabra? Algunos versículos que encontraba respecto a esto y que también el Señor ha hablado a mi vida tiene que ver, por ejemplo, en Deuteronomio 31:6 dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Y otro versículo que ya incluso son palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20, que dice: enseñen a los discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces Dios no nos deja, Dios no nos abandona, Dios no se rinde con nosotros, Dios no nos suelta. Yo creo que un versículo que tenemos que abrazar está en Jeremías 29:11 y dice así: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Dios tiene pensamientos de paz sobre nosotros, de bien y no de mal. El tema y la pregunta que tenemos que hacernos constantemente es si mis pensamientos están alineados a la verdad de Dios, si realmente estoy teniendo la mente de Cristo como dice su palabra. Nuestro desafío no es simplemente pensar en positivo, como muchas veces nos llevan las redes sociales y estas prácticas de meditación. Tiene que ver con pensar en Cristo, como Cristo y con Cristo. La batalla de la mente no la vamos a ganar con una fuerza humana, la vamos a ganar con la ayuda del Espíritu Santo y con una rendición diaria delante de Dios en su presencia, buscando constantemente su rostro y con las armas de la milicia que Dios nos dejó, que tienen que ver con la oración, que tienen que ver con la búsqueda, con la lectura de la palabra. Una oración incluso que puede ser pequeña pero peligrosa, tiene que ver con pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a pensar, a vivir, a alinear nuestros pensamientos con el cielo. Entonces, detectar el pensamiento, confrontar con la verdad de la palabra y reemplazar ese pensamiento, y por supuesto sin la ayuda del Espíritu Santo, es imposible. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Dios los bendiga, Dios les guarde. Que podamos también compartir de repente este episodio con alguien que pueda estar también librando una batalla en la mente. Los dejo hasta una próxima oportunidad de Volviendo a Casa Podcast. Chao, chao.